Este ejemplo 1, si ustedes observan, es igual, hay acoplamientos, ¿no? Ya los valores están en el dominio de la frecuencia. Y lo que queremos es obtener lo que es la impedancia total entre 1 y 2, es decir, la Z total aquí. ¿Sale? Observen, repito, que hay acoplamientos. Entonces, tal vez así se ve un poco más complejo, ¿no? El hecho de que vemos los elementos y están separados de esta manera. Entonces, este mismo ejemplo lo traslado encajonando lo que son cada uno de los elementos. Y miren, queda de esta manera. Creo que se ve un poquito más, menos complejo. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tenemos los cajones de estos elementos, ¿sí? Incluyendo su sentido de cada elemento, e indicando lo que son los acoplamientos, pues podemos trabajar. Entonces, lo que nos piden es obtener la impedancia total, nuevamente, entre estos dos puntos, 1 y 0. Miren, esta sería la impedancia total. ¿Ok? ¿Cuánto valdrá? Recuerden, hay acoplamientos, entonces tenemos que utilizar lo que es esta ecuación. ¿Sí? Ahora bien, vamos a indicar cuál es J1. J1 sería esta. ¿Por qué no le pongo J2 o J3? Ah, bueno, no le pongo J2 o J3, o en este caso nada más J2, porque recuerden que dividimos entre el cofactor Z11. Si yo pusiera aquí J2 o J3 si lo hubiese, pues este cofactor cambiaría. Entonces es más fácil recordar, ¿no? Si yo pongo J1 aquí, pues es más fácil recordar que para la ecuación tengo que poner el cofactor Z11. ¿Ok? Entonces, tomen nota de eso. Ahora bien, este sería J1. Recuerden que J1 entonces va a ser el que está más cerca de las terminales donde nos piden la Z total, y el otro pues sería J2. Para esto entonces vamos a aplicar una parte del método de mallas, no todo el método, una parte del método de mallas, ¿sí? Porque recuerden que solamente usamos ¿qué? La matriz de impedancias, es decir, impedancias propias y mutuas de mallas, ¿sí? No estamos buscando en este caso J1 o J2. Por lo tanto, vamos a empezar con las impedancias propias de mallas. Aquí están nada más las iniciales. Y posteriormente con las impedancias mutuas de mallas. ¿Ok? Para las impedancias propias de mallas, ¿sí? Tenemos que la impedancia propia de la malla 1, es decir, Z11, son dos términos. Nos vamos aquí a las hojas que ya les envié previamente. Y aquí vemos, miren, las impedancias propias de mallas son dos términos. ¿Ok? Aquí está el enunciado de cómo se lee cada término e igualmente las figuras que hacen referencia a cada uno de estos términos. ¿Ok? Entonces, volvemos al ejercicio, ¿sí? Y vemos que las impedancias propias de mallas, ¿sí? En este caso Z11, la impedancia propia de la malla 1, el primer término nos dice que es las impedancias propias por donde circula la malla 1, en este caso J1. ¿Cuáles serían? 4 más 4i, menos 8i y 8 menos 2i. Y la suma nos da esto. Recuerden que aquí todos se suman, o sea, no importa aquí los sentidos de los elementos, todos se suman. Y nos da eso, ¿ok? Y el segundo término, en este caso, este segundo término, que es dos veces, hace referencia a esta figura, ¿sí? Dice que es más o menos dos veces las impedancias mutuas por donde circula la malla 1. Aquí y observen que no hay ningún acoplamiento, entonces por eso queda como 0. Hacemos la suma y nos da que es 12 menos 6i. ¿Ok? Para las impedancias, en este caso de la malla 2, la impedancia propia de la malla 2, igual, ¿no? Son dos términos. Como ya vimos, el primer término, ¿sí? Por donde circula la malla 2, dice que son las impedancias propias de elementos donde circula la malla J2. En este caso, 6 más 6i, 5 más 6i y menos 8i. Aquí no importa el sentido de los elementos, simplemente todo es positivo, ¿ok? O sea, es decir, se suman. Y posteriormente, el segundo término, que sería este que está aquí, dice que es más o menos dos veces impedancias mutuas por donde circula la malla J2. Y observen que esa impedancia mutua por donde circula la malla 2 es
el acoplamiento menos I, que está entre 6 más 6i y 5 más 6i. ¿Sí? Entonces aquí está. Lo que tenemos que ver es si el signo es positivo o negativo. Recuerden que es dos veces, ¿no? Entonces, es el sentido de la malla con el sentido del elemento. Miren, J2 y el sentido de 6 más 6i es positivo. Y después J2 con el sentido de 5 más 6i es positivo. Entonces, positivo y positivo, por eso quedó positivo. Hacemos la suma, ¿sí? Y me da que es 11 más 12. ¿Ok? Luego, vamos a las impedancias mutuas de mallas. ¿Sí? Aquí son tres términos. Las impedancias mutuas de mallas son tres términos. 1, 2, 3. Igual está el enunciado de cómo se lee. ¿Sí? Y las figuras que hacen referencia a cada uno de estos términos. Aquí están. ¿Ok? Entonces, las impedancias mutuas de mallas. El primer término, ¿sí? Me dice que es la impedancia propia del elemento, que es común tanto a la malla J1 como a la malla J2. En este caso, observen que el elemento ese es menos 8i. Aquí está. Aquí hay que aplicar regla de los signos, esta regla de los signos, pero solamente con el elemento, ¿sí? Aislado. En este caso, menos 8i, primero vemos con J1. Lleva el sentido igual, por lo tanto es positivo, ¿no? Y después menos 8i, su sentido con J2 es negativo. Entonces, positivo y negativo, pues por eso es negativo, ¿no? El segundo término, igual es entre estos dos puntos, pero hace referencia a un acoplamiento. Observen que tiene que ser algo como está indicado aquí. ¿Ok? Vemos que no hay nada similar porque este término dice que es más o menos dos veces impedancias mutuas por donde circula J1 y J2 y no hay nada que se le parezca. Por lo tanto, este es 0. Y por último, el tercer término. El tercer término, que es este, que dice que es la suma de las impedancias mutuas entre pares de elementos conectados en distintas mallas. Algo similar a esto, miren. Pues vamos a ver si hay algo parecido. Y vemos que hay dos acoplamientos. El primero, que es más claro, es el que hay entre 4 más 4i y 6 más 6i, que vale 2i. Miren, es este. Aquí vamos a aplicar regla de los signos. Es decir, J1 primero con el elemento de 4 más 4i. Es J1 y 4 más 4i es negativo. Lo ponemos aquí. Y después J2, es decir, la otra malla, con 6 más 6i. En este caso es positivo. Entonces negativo y positivo, por eso es negativo. ¿Ok? Y el otro, que es el acoplamiento que está entre 4 más 4i y 5 más 6i, que vale menos i, es este. Vamos a ver el sentido. J1 con el sentido de 4 más 4i es negativo, ¿no? Y J2 con 5 más 6i es positivo. Entonces, negativo y positivo también da negativo. Una vez que ya tenemos esto, pues hacemos la suma y nos da que es 7i. Ahora bien, ya tenemos las impedancias propias de mallas y las impedancias mutuas de mallas. Observen que esto es, creo que lo más complejo de aquí, porque lo demás ya es vaciarlo en la ecuación, en este caso, en esta. ¿Ok? Entonces, la matriz de impedancias propias y mutuas en el numerador quedaría de esta manera: Z11, Z21, Z2, perdón, Z11, Z21, Z, a ver, Z11, Z12, Z21 y Z22. Entre el denominador, que es el cofactor de esta matriz, es decir, 11 más 12. ¿Ok? Y entonces nos queda de esta manera. Haciendo operaciones, ¿sí? Tenemos que la impedancia total vale esto que tenemos en el recuadro. En su forma polar y en su forma rectangular, esto dado en ohms.